Señor presidente, buenas tardes. Muchas gracias por recibir a la agencia EFE en el Palacio de la Moncloa, en su despacho. El Partido Popular dijo antes de las elecciones que no subiría los impuestos. ¿No teme que los ciudadanos dejen de creer en su palabra? Efectivamente, yo dije en la campaña electoral que no era nuestra intención subir los impuestos y lo dije después de la celebración de las elecciones y, en concreto, un mes después. En el debate de investidura lo dije en las Cortes y allí advertí que si la previsión de déficit público era del 6%, que era lo que se nos había comunicado, pues no íbamos a subir los impuestos. Y además no soy partidario de subir los impuestos. Esta es una medida solamente para 2 años, para los años 2012 y 2013, y hemos tenido que tomar esta medida porque nos encontramos, yo lo supe el día 27 de diciembre, con que el año pasado nos habíamos gastado 20.000 millones de euros más de lo previsto, es decir, una cantidad muy importante porque hablamos de más de 3 billones de las antiguas pesetas. Bien, en esa situación era urgente actuar y, por tanto, decidimos tomar medidas en 2 direcciones. Por una parte, hacer un recorte fuerte del gasto, 9.000 millones de euros, recortamos la práctica totalidad de las partidas de presupuesto, salvo la atención a las personas que están en desempleo y salvo la partida de pensiones, que la subimos para el año que viene, y decidimos también una subida del impuesto de la renta de las personas físicas, lógicamente más elevada para aquellas personas que tienen más recursos. Bien, esto era fundamental para la credibilidad de nuestro país y esto era fundamental para poder financiarnos fuera, porque el año pasado nos gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos, casi 15 billones de pesetas, y ese dinero hay que pedirlo fuera. Y, por tanto, para mí era una decisión dura, dolorosa, no nos gustaba tomarla, pero era absolutamente imprescindible para detener la espiral en la que podíamos caer. Es verdad que es una decisión desagradable, es verdad que a mucha gente no le gusta. Yo creo que no quedaba otra opción, aunque podíamos haber hecho otras cosas, podíamos no haber subido las pensiones o bajar las partidas dedicadas al desempleo, pero intentamos ser justos, equitativos y pedir un esfuerzo a aquellas personas que tenían más recursos económicos. Insisto, para 2 años. Ya que está hablando usted de impuestos, ¿va a subir este Gobierno el IVA? Si nosotros hubiésemos pensado que era absolutamente imprescindible subir el IVA, lo hubiéramos hecho. Nosotros pensamos que era imprescindible y necesario y además urgente subir el impuesto a la renta y por eso lo hicimos. Por tanto, si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA, no nos hubiera temblado la mano a la hora de hacerlo y luego, evidentemente, se lo íbamos a explicar a la gente. Y no lo hemos hecho pues por 2 razones. Primero, porque el IVA afecta por igual a todo el mundo. Pero segundo, por una razón claro, que también es muy importante. Una subida del IVA supone inmediatamente un aumento de los precios, supone inmediatamente un aumento de la tarifa de la luz, por ejemplo, y un aumento en general de todos los productos que consumen los ciudadanos. Entonces, no nos parecía lo más justo ni lo más equitativo. Sabemos que hay gente que opina de diferente manera y que creen que hay que subir el IVA, bajar las cotizaciones sociales, no tocar el impuesto a la renta. Hay muchas opiniones. Nosotros, como es natural, le pensamos, lo hemos dado vuelta y creíamos que lo mejor para la economía y, sobre todo, lo que era más justo y equitativo era hacerla. Por tanto, no está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. ¿Por qué no ha nombrado un vicepresidente económico o vicepresidenta? Bueno, ese es un asunto sobre el que efectivamente se ha hablado mucho. Se lo voy a decir con meridiana claridad. El objetivo fundamental en España, no para este año ni para el que viene, sino para este año, para el que viene, para el que viene y para el que viene, es terminar con esa terrible cifra detrás de la cual se esconden muchos seres humanos, más de 5 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. Por tanto, la economía es lo más importante. Y yo he querido dar una señal dentro de España y fuera de España de que aquí hay un presidente del Gobierno que va a dar la cara y que no se va a esconder. Y, por tanto, asume la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, donde se toman las grandes decisiones. Y además hay un secretario que es el jefe de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. Esa es la razón fundamental. Y además he querido nombrar un equipo muy económico. Yo tengo un ministro de Economía. Es una persona experta, que conoce bien los mercados, que se ha movido mucho por el mundo, que ha sido en su día secretario de Estado de Economía hace algunos años.
Tengo un ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que ha sido ministro de Hacienda en su día y que además ha sido también en su día secretario de Estado de Economía, eurodiputado y que conoce muy bien cómo funcionan los resortes económicos. Tengo una ministra de Trabajo que lleva varios años en el Parlamento Nacional